Dios. ¿Y cuántos anhelan escuchar palabra de Dios? Amén. Vamos a tener entonces nuestros corazones dispuestos, nuestros oídos espirituales abiertos para escuchar por fe la palabra que Dios nos va a entregar en este momento. Y vamos a buscar en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, vamos a leer el versículo 1 al 4. Hechos 2, 1, 4. Voy a leer en la Reina Valera contemporánea para los que llevan anotación. Amén. Dice así, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo, como un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Hemos adorado y glorificado tu nombre, Señor. Ahora queremos escuchar tu palabra, tu bendita palabra, que como una espada de doble filo, Señor, ella pueda penetrar hasta los tuétanos de nuestros huesos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nuestros oídos estén atentos y abiertos para que el espíritu y el alma puedan recibir, Señor, tu palabra. Que ellas puedan dar, Señor, frutos al 100%. Señor, echamos fuera por el poder de la palabra todo espíritu de distracción y todo aquello que no sea tuyo, Señor. Declaramos inoperante cualquier acechanza del enemigo. Señor, te pedimos que haya sanidad, liberación y vida eterna, y que sobre todas las cosas te vean a ti, Señor, porque no hay nada bueno en mí si no es por medio de ti. Vengo yo para que crezcas tú, y no soy digno de estar en este lugar, ni ellos tampoco, pero por tus misericordias aquí estamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias a los hermanos de alabanza. Aleluya. Otro fuerte aplauso a Dios por nuestros hermanos. Gloria a Dios. Y hoy pues quiero predicar de un tema que en el año 2012, según verdad mi data de archivo, pues yo prediqué algo sobre ese tema. Y hoy pues hemos sentido de parte de Dios hablar sobre el de repente de Dios. Amén. El de repente de Dios. ¿Cuántos saben lo que es un de repente, verdad? Bueno, el diccionario secular dice que un de repente, escuche bien, es un movimiento súbito, no previsto, que acontece a una persona y o animal. Algo que sucede en el momento menos esperado y que puede cambiar el curso de nuestras vidas para bien o para mal. Eso es un de repente. Sinónimo de prontamente, sinónimo de sin preparación. Y yo veía, por ejemplo, hace unos días atrás, un tornado que se levantó en Estados Unidos. Hay estados, lugares específicos. El problema nuestro aquí son las temporadas de huracanes, ¿verdad? Cada 6 meses. En Centroamérica son los volcanes. Pero en Estados Unidos hay lugares que de un momento a otro, un golpe de viento que viene del norte,
y uno que viene del sur se entrelazan y de repente un torbellino se forma y hay un bendito tornado repentino. Es increíble la fortaleza y lamentablemente la cantidad de daños que produce un tornado de repente. Entonces, cuando hablamos de algo así rápido, eso también implica que usted no esté preparado, ¿sí? O sea, por eso es sinónimo de sin preparación. También es sinónimo de no prevenido y obviamente es sinónimo de circunstancia. Amén. Ahora, si nosotros vamos a mencionar algunos ejemplos, aplicándolo a algunas áreas, podemos ya citar uno, que creo que ya lo dijimos, atmosférico. Usted va rumbo al parque, el día está bien soleado, y usted tiene hasta una gafita negra, y de pronto usted tiene unos shorts, y usted de manera repentina se nubla y un tremendo aguacero. Es un de repente atmosférico. Oh, pero mira qué raro, se había pronosticado que hoy el día iba a estar soleado. Y ustedes saben que cuando se pronostica atmosféricamente si va a llover o no va a llover, se hace en función a porcentaje, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Posibilidades de lluvia, 3%. Usted dice, no va a llover hoy. Ajá, pero ellos están pronosticando un 3%. Y como las cosas de Dios son impredecibles, resulta que ese 3% en algún momento se convierte en un tremendo chubascón. Eso es un de repente atmosférico, para que usted tenga una idea. Podemos también, aleluya, tener un atmosférico de condición física. Usted estaba muy alegre, disfrutando de un cumpleaños, cuando de repente usted se comió un picapollo y le cayó mal y paró en un hospital. O un tapado. Laisa me ve así, de pronto hace así. No, pastor, no toque ese tema. Sí, eso es un de repente físico porque usted estaba bien, pero lo que usted comió, usted no sabía, que parece que había una bacteria por ahí que estaba esperando que usted la alimentara. Y eso le provocó, ¿verdad? Un cólico. Usted tenía una, ¿cómo se llama esta bacteria que? No, eso es una ameba, o una vesícula inflamada o apendicitis, y de pronto la grasa le cambió de repente su estado de ánimo. ¿Se entiende? Pero usted puede tener también un lamentable de repente. Conducía tranquilamente por un tramo de la carretera cuando de repente un animal se atravesó y en el peor de los casos usted tuvo un accidente que por poco y pierde la vida. Pero también hay de repente que son de buenas noticias. ¿Por qué no? Sí, porque no todo es negativo, ¿cierto? Usted está sin trabajo, está medio desesperado, tiene algunos compromisos económicos, sobre todo ahora que los muchachos van a entrar al colegio. Usted está buscando de trabajo, ha regado unos cuantos currículum y de pronto una llamada. Mire, usted es la persona que nosotros necesitamos para usted ocupar este puesto. ¿Cuándo nos podemos juntar? Usted se junta en la mañana y cuando usted va, porque verdad lo entrevistaron, dice, ¿usted tiene disponibilidad para quedarse ahora mismo? Gloria a Dios. Eso es un de repente de una buena noticia, ¿cierto? Aleluya. Qué bueno. Yo he tenido varios de repente en mi vida. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido de repente? Aquí hay gente que vino así como media tensa. Yo puedo observar espiritualmente hablando. Hoy ha sido un día un poquito como difícil para mí. Oren por su pastor porque los jueves yo tengo muchos ataques. Yo me he prometido, por ejemplo, de que los jueves yo no quiero trabajar, sino tener mi día retirado como yo acostumbro. Pero hermano, esos son los días que más me llaman los clientes, más problemas hay, más situaciones se presentan. Entonces uno primero ejerce una profesión laboral que se debe al servicio. Usted no sabe qué día va a llamar un cliente con un problema de todo el tamaño. Usted no sabe, ¿verdad?, qué situación. Por ejemplo, hoy en la mañana tristemente tuvimos un de repente anoche, ¿verdad? Murió un hermano de una hermana muy amada nuestra.
y tuvimos que ir a cumplir a la funeraria. No deje de cumplir con los hermanos cuando están pasando por el proceso de este tipo de situación, porque da pena que algunas veces, aprovecho para, dicen por ahí que para meter esta cuña, mejor dicho, para dar este mensaje, da pena algunas veces que esta iglesia es muy grande y muy poca gente van a cumplir. Y ese es un momento, como dice mi esposa, la gente se muere una sola vez. Usted puede posponer todo, pero ir a un funeral para estar con una persona, hágalo, porque eso está dentro de los códigos de los deberes que tenemos nosotros como cristianos. Llorar con lo que lloran. Pero hablando de la tensión, así como para botar un poquito de tensión, cada uno de nosotros hemos tenido de repente, y no necesariamente, pues estamos hablando de los de repente de Dios, pero eso no es un tema para pronosticar ni para decir cosas negativas. Pero yo tuve un de repente muy lindo. Una noche de un 3 de enero del año 1993, mientras yo caminaba por la calle Duarte, enfrente de un lugar, ¿verdad?, de diversión. Todo el tiempo no fui cristiano. De pronto iba yo caminando y mi mirada chocó con una flor vestida de verde. Eso fue un de repente. Ella me miró, yo la miré, cruzamos, aleluya. Y ya esta historia tiene 30 años con altas y bajas, pero ahí vamos. Eso es un de repente. Eso ha sido uno de los de repente más grandes de mi vida. Y otro de repente fue cuando ella me dijo, mi amor, ¿qué pasó? Estoy embarazada. Ay, eso fue un de repente duro también, porque no estábamos preparados. Como que fallaron los cálculos. Pero el de repente más grande que yo he tenido en mi vida fue un 21 de abril del año 1999. De pronto se predicaba en esta misma iglesia, pero cuando estaba del otro lado. Y el Señor pues nos tocó tanto a mi esposa como a mí. Eso fue un de repente, porque yo no sé si ustedes han escuchado el testimonio de que yo estaba en todo menos en ir para la iglesia. Una situación familiar nos obligó a ir, una sobrinita muy amada. Estaba en víspera de una intervención quirúrgica y mientras toda la iglesia iba a hacer un culto de oración, ¿verdad?, una petición especial por ella, ese día yo fui con un truño de este tamaño. Yo iba para una fiesta de Fernandito Villalona. Y entonces yo recuerdo que en ese tiempo yo nunca fui un hombre de mucho baile, de muchas cosas, pero me gustaba la buena música, me gustaban los ambientes sanos. Y precisamente recuerdo que Fernando iba para la casa de Puerto Rico y era una fiesta de aniversario y era una fiesta había que ir trajeado. Entonces, mi traje estaba preparado, Rafael, y los planes míos estaban para ir para esa fiesta. Cuando mi esposa me dice la situación, yo me molesto. Le digo, yo te dije a ti que yo tenía un compromiso. Y ella, como una mujer sabia, me dice, pero yo no te he dicho que lo deje. La iglesia es de 7 a 8:30, 9, y después de ahí tú te vas para tu fiesta, mi amor. Yo, está bien, no hay problema. Bueno, mientras yo estaba allí, medio entruñado, medio indispuesto. ¿Cuántos han venido a la iglesia así? Usted está como aquí, pero no está. Y mientras yo estaba ahí, se armó un de repente de Dios. Se derramó una unción poderosísima del Espíritu Santo de Dios. Mi esposa pasó, yo pasé para que oraran por mí, pero yo no estaba en convertirme. Y de pronto comencé a llorar y yo no sabía por qué. Yo miraba a la gente y yo lloré y miraba a la gente y las rodillas me comenzaron a flaquear. Por más delgaditas que son, muy buenas que me han salido. Y dicho sea de paso, cuando yo jugaba tenía uno de los mejores saltos del país. O sea que no era un asunto de que estaba flojo, sino de que el poder del Espíritu Santo me había tocado. Yo no sé cuántos tuvieron ese de repente, algún momento, amén. Gloria a Dios por eso. Vamos a darle un aplauso a Jesucristo. Cuando nosotros bíblicamente analizamos los de repente de Dios, hay varios de repente. Pero en el libro o en el Nuevo Testamento aparecen 2 de repente. El primero de ellos ya lo hemos leído. Tipifica la promesa dada a los discípulos que fue dada
y fue recibida por la fe, y esto también obviamente incluyó obediencia y también perseverancia, porque lo que estaban en el aposento alto, ustedes recuerdan que Jesucristo durante 40 días y 40 noches se le apareció a los discípulos, dice, de una manera irrefutable, hablando de lo que iba a acontecer, hablando de los planes y proyectos, de lo que iba a acontecer, y pronosticando, y más que pronosticar, porque es un término humano, sino profetizándole a ellos de que el poder del Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Por lo tanto le dijo: no se vayan de Jerusalén, permanezcan acá, porque la promesa que yo le he dado se va a cumplir. Ustedes conocen la historia, y dice que eran como alrededor de 500 o 400 creo que eran, pero solamente un grupo de casi 120 personas fueron los que perseveraron. Entonces me llama la atención que cuando llegó ese día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. Y de repente, aleluya, de repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló llenó toda la casa donde ellos se encontraban. O sea, de repente cambió sencillamente el curso de la humanidad. De repente cambió el curso y la historia, y fue donde por primera vez, aleluya, se registra el nacimiento de la iglesia. ¿Por qué se registra? Porque a través del poder del Espíritu Santo, a través del dinamo, de la dinamita, la explosión espiritual que provocaba, y la revelación y la autoridad que provocaba el Espíritu Santo, fue entonces cuando los discípulos comenzaron a hacer obras evangelísticas. Y esto es asombroso, porque nosotros algunas veces olvidamos que el trabajo de nosotros no es convertir gente. El trabajo de nosotros es predicar la palabra. El trabajo de nosotros es sembrar la semilla, y el Espíritu Santo es quien respalda. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado que vemos una persona así como muy altiva, con un flow medio extraño, y usted siente como hablarle de parte de Dios? No sé a cuánto le ha pasado, porque se ve como muy autoritario, se ve muy duro, y de pronto usted comienza a decirle: ¿usted conoce del Señor? No. Y usted se impresiona, porque no hay una cosa que haga que una persona se esconda en su problema que alguien que le está huyendo a Dios. Entonces usted le habla, pero mire, sabe, entonces usted se llena como de valor, y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasa en ese instante? En el momento que nosotros nos disponemos, ¡pum!, se activa la dinamita del poder del Espíritu Santo. Entonces usted siente como algo diferente, y tú le dices: mira, yo te vengo a decir de parte de Dios que Dios tiene propósito contigo, que no le huyas más a Dios, que por más que tú le huyas, Él te va a alcanzar, que te entregue, que te rinda. Y ese fortachón, esa persona que hasta cierto punto tenía una muralla, ¿verdad?, emocional, de pronto se le aguan los ojos y comienza ahí: mire, eso de Dios me lo han dicho varias veces. Yo era cristiano y bautizado. Yo era casi evangelista. ¿Qué fue lo que usted hizo? Obedeció. ¿Qué fue lo que usted hizo? Obedeció. Entonces, gracias a ese de repente, nosotros hoy somos un grupo de hombres, mujeres, jóvenes, jovencitos y niños, aleluya, que nos conformamos o somos prácticamente ya conocidos como la iglesia de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Dice que ellos comenzaron a hacer obras maravillosas, a hacer milagros, pero también comenzó la persecución. ¿Cómo ellos podían soportar a esta persecución? Yo siempre me pregunto, una de las cosas que el Señor
hizo con los discípulos fue hacerles advertencia de lo que significaba seguirlo a él. ¿Ustedes recuerdan? Le dijo, yo los envío como ovejas al matadero. Oiga, yo los envío como ovejas al matadero. En el mundo ustedes van a tener persecución, aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Nuestras armas no son carnales, no es con espada ni jabalina, sino son poderosas en mí, Jesucristo, para destrucción de toda fortaleza. Eso suena bonito, pero del hecho, ¿cómo es que dice el refrán? Del dicho al hecho hay un trecho bastante grande. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo ellos que iban a ser enviados como ovejas en medio de lobos, como ovejas rumbo al matadero, a pesar de lo que Cristo le dijo, no abortaron la misión de predicar el evangelio? ¿Qué fue lo que pasó con los discípulos? Que a pesar de todo, ellos no se apartaron de la misión. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Ellos tuvieron una convicción, habían creído, y esa creencia marcó un de repente en su vida. Ellos creyeron a la palabra, ellos creyeron que esa palabra tenía poder para cambiar vida, tenía poder para sanar enfermos, tenía poder para salvación y vida eterna. Amén. El segundo de repente que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, usted puede encontrar varios, es la conversión de Saulo. Hechos 9:1 en la PDT, palabra de Dios para todos. Hechos 9:1 dice: Saulo seguía amenazando y promoviendo actos de violencia y muerte contra los seguidores del Señor. O sea, él era un verdugo, un perseguidor. Usted conoce esto de más. Entonces fue al sumo sacerdote y le pidió cartas y autorización para las sinagogas de Damasco. Si Saulo encontraba a algún seguidor del camino, hombre o mujer, lo podía arrestar y llevar preso a Jerusalén. Versículo 13. Cuando estaba cerca de la ciudad de Damasco, lo rodeó. ¿De qué? ¿Qué dice ahí? Lo rodeó. Ahí, esa no es la versión PDT. Esta dice, mire cómo dice: lo rodeó de repente una luz muy brillante del cielo. Saulo cayó al suelo y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz contestó: soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y vete a la ciudad, y allí se te dirá qué tienes que hacer. Entonces, nosotros vemos este segundo de repente. ¿Qué representaba el primer de repente? Representaba o tipificaba el cumplimiento de una promesa que los discípulos estarían recibiendo por la fe. Diga conmigo: por la fe, por la obediencia y por la perseverancia. Son cosas parecidas pero muy diferentes. Usted puede creer, yo tengo fe de que eso puede pasar, pero para yo creer tengo que ir en pos de lo que he creído. Y perfecto, yo tengo fe y yo obedezco conforme a lo establecido, ¿verdad? Por esa palabra. ¿Qué es lo otro que tengo que hacer? Perseverar. Porque algunas veces, no todos los días, son días soleados. Hay días de tempestades. Hay días malos. Entonces eso no implica que usted no siga hacia adelante. Ahora bien, ¿qué representa este segundo ejemplo que acabamos de ver? Este de repente
tipifica la voluntad absoluta de Dios establecida por encima de la voluntad del hombre. Es cuando Dios decide escoger lo vil, lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo más fuerte. En ocasiones, de repente de Dios lo ejerce, ¿verdad?, con dolor. Este es un de repente que algunas veces Dios permite que sea con dolor. Algunas veces es también por amor. Me llama la atención porque hay gente, escuche bien. Yo escuché una conversación que tuvo una persona con mi esposa, que ella decía que ella no se iba a casar. Yo no me voy a casar. Entonces mi esposa, como mujer sabia, le dice, pero yo pienso que esa no es una actitud correcta, porque usted no sabe cuáles son los planes de Dios para usted. Y ella dice, no, es que eso no funciona así. Porque si yo no anhelo eso en mi corazón, Dios no lo hace. Y yo digo lo mismo que ella dijo, no, es que eso no funciona así. Es que tú puedes decir lo que tú quieras. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes huir hasta donde tú quieras. Y si el propósito de Dios es que tú vas a ser un ministro de Dios, un hombre de Dios, si el propósito de Dios es que tú te vas a casar, aunque tú no quieras, Él lo hace. Él lo hace por encima de la cabeza de quien sea. Ahora bien, ¿cómo tú me explicas que un brujo, que un hechicero, que un violador, una persona que mataba a sangre fría, de pronto hoy es un ministro de Dios? Anhelaba esa persona a lo mejor convertirse a Cristo. A lo mejor nunca lo pensó. Nosotros hemos escuchado cientos de testimonios de gente que nunca le pidieron a Dios absolutamente nada. Y Dios lo alcanzó con su misericordia. ¿Se fija? Entonces, de repente que nosotros acabamos de mencionar representa la voluntad de Dios, diga conmigo, por encima de la voluntad del hombre. Es que tú puedes decir lo que tú quieras. Por eso es que cuando yo veo a estas personas tan arrogantes, no, porque es que ya yo no amo a esa mujer, o ya yo no amo a ese hombre, yo hasta me río, hermano. Yo me río porque de eso yo sé. Cuando una persona tiene fe y cuando una persona conoce, no vamos a decir conoce a Dios, pero conoce un poco a Dios, sabe que para Dios no hay nada imposible. Y yo recuerdo, hermano, mire, no había una conversación más hostil que la que yo tenía con mi esposa de vez en cuando. Yo tengo que hablar de eso. Yo lo siento, hay una persona, más de lo mismo. Gloria a Dios. Ese es mi testimonio. Y ahí yo siempre glorifico a Dios. Y había una actitud que mi esposa tomaba. Es que tú no entiendes. Yo te he dicho que te busque otra mujer. Ahí en la iglesia no hay mujeres. Que te busque, que yo no quiero saber de ti. Y que esto, y que yo no te amo. Y que tú... Y una cosa. Sí, hermano. Y un día, ustedes recuerdan parte del testimonio. Yo le dije, mira muchacha, oye lo que yo te voy a decir. El Señor me ha mostrado que tú y yo nos vamos a reconciliar. Ay, muchacho, tú no sabes. Ay, pero qué pena que a 3 años de esta situación todavía tú estés pensando lo mismo. Le digo yo, el problema es que no soy yo que lo estoy pensando. Es Dios que lo está diciendo. Son cosas diferentes. Y tú puedes hacer lo que tú quieras. Y vamos a tener otro tiguerito. Ay, óyelo. Yo no sé con quién, conmigo no será. ¿Qué es lo que yo te quiero decir con esto? Hay de repente que están por encima de cualquier voluntad del hombre. Y yo no sé aquí cuántos están esperando un de repente de Dios. ¿Cuántos están esperando que ese esposo se convierta? Que esa esposa se convierta. Que ese hijo descarriado vuelva a los caminos del Señor.
Yo no sé cuántos de ustedes están esperando un de repente de Dios. Los de repente de Dios, hermanos, sorprenden. Los de repente de Dios pueden cambiar el curso de una vida. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Mi alma te alaba. En la Biblia nosotros encontramos otros de repente. Por ejemplo, encontramos el de repente de Moisés mientras pastoreaba las ovejas de su suegro en Éxodo capítulo 3. Dice que él vio una zarza, lo pronunció como los españoles, una zarza que ardía y de pronto ese de repente cambió la historia de Moisés, un antes y un después. Pero también vemos la historia del salmista David, un hombre que mientras pastoreaba las ovejas de su padre, lo mandaron a llamar. Oye, que hay un profeta que quiere verte, que llegue, que te están esperando para cenar. Y yo me imagino que él dijo, pero ¿cuántas veces no se han sentado a cenar sin mí? ¿Con quién dejo yo estas ovejas sabiendo mi padre que tengo una responsabilidad? Pero ¿cuál fue la encomienda del profeta? ¿Cuántos recuerdan la encomienda del profeta? Nadie se sienta a la mesa hasta que él no llegue. Palabra de Dios. Tengan cuidado con decir el resto de la... Hay gente que todavía tienen esas raíces y salen con un de repente religioso. Aleluya. Y ese de repente, ¿qué pasó? Cambió la vida de un hombre llamado David. Y un día cualquiera, bajo una condición cualquiera, su padre le dice, vete, llévale queso y algunos panes a tus hermanos que están en el campo de batalla. Cuando de pronto David tuvo ¿qué? Un de repente. ¿Cuál fue ese de repente? Enfrentó a un gigante, lo venció y cambió su historia en un antes y un después. Vemos también la historia de otro profeta. No era tan bonita esta historia, pero Jonás tuvo un de repente. Porque hay que citarlos de repente en función de las cosas que Dios puede hacer por medio de la obediencia del propósito de Dios. Esa historia de David también es un de repente de propósito por encima de la voluntad del hombre. Porque Dios no vio estirpe de un hombre con perfil de guerra, sino vio que el corazón de David. Pero cuando me habla de Jonás, Jonás era un profeta, ¿cierto o no? ¿Dónde Dios lo mandó? A Nínive. ¿Para dónde él cogió? Para Tarsis. Y él se monta todo lo contrario a donde Dios le envía. Cuando de pronto vino un ¿qué? Un de repente atmosférico de una tormenta que cambió el curso de su vida en un antes y un después. Se armó una junta marítima, dijeron aquí hay un problema, porque según los pronósticos, según Google Maps, según verdad, no había nada de eso, pero yo estoy como tratando de adaptar la historia. Según nosotros vimos antes de zarpar, no iba a haber un mal tiempo. Y ahora hay una tormenta repentina. ¿Qué pasó? Un hombre que había desobedecido a Dios provocó un de repente negativo. Dios permitió que lo echaran al mar, permitió que un gran pez se lo tragara, y ese de repente cambió la historia de Jonás. ¿Por qué no? Es un antes y un después. Tan así que es uno de esos libros de los profetas menores que están ahí en la Biblia, y por algo Dios lo puso. Tenemos también la historia de un hombre llamado Gedeón, un cobarde, que mientras huía de los enemigos de Israel, él estaba en el fondo de un patio, estaba desgranando un trigo, y Dios se le aparece y le llama varón esforzado y valiente. ¿Qué pasó con esta historia? Jueces capítulo 6, un de repente de Dios cambió la actitud de un hombre cobarde. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos tenido situaciones
repentina, donde usted como que se arma de valor y dice, no, espérate, pero ¿con quién es que hay que hablar? ¿Con este muchacho o con esta muchacha? ¿O cuántos de ustedes llevándolo al campo del amor? Ustedes dirán, pastor, es como romántico, pero es que nosotros somos, estamos aquí, ¿por qué razón? Por amor. Por amor Dios, ¿verdad? Envió a su Hijo a morir por nosotros. Entonces no podemos sacar esa esencia tan bonita del amor. Vámonos al campo del amor. Usted enamorado de esa muchacha locamente. Y ella también enamorada de usted. Pero usted no se atreve a mencionarle absolutamente nada. Yo conozco un caso ahí de Eri y Milvania. Es una historia bonita. Ustedes tienen que dar ese testimonio. Yo me gozo cada vez que lo escucho. Porque Eri fue a estudiar y Milvania era una directora de su colegio. Y tenía ese carácter así. Bueno, ella ha hablado un poquito. Dios la ha ido trabajando. Y Eri era un hombre atrevido. O sea, se atrevía. Entonces, Eri fue porque quería terminar sus estudios. Y ella había dicho que no había cupo. No hay cupo. Un profesor vio la actitud atrevida del muchacho. Le dijo, yo te voy a ayudar. Ay, ¿para qué fue eso? Milvania salió. Bueno, ellos lo van a contar ese testimonio. Porque no quiero robarme yo. Ya yo creé la expectativa. Sí, pero el hombre es atrevido. Él tenía moño cuando eso. ¿Verdad que no tenía? Sí. El caso es, hermano, que ese atrevimiento, ese de repente, esa noche, porque si él le coge miedo a Milvania, ni estudiar ahí, no, y después la invitó. Es bonito, yo me río muchísimo. Pero me llama la atención y lo pongo a yo como ejemplo, porque un de repente en su vida cambió, dicho sea de paso, su vida en un antes. Y mire ahí al lado de su esposa con una tiguerita bien bonita, 2 hijas bien bellas. Entonces a veces nosotros tenemos que armarnos de qué? De un valor repentino y decirle a esa muchacha, además mira, yo te quiero decir algo. En el mundo se usaba un método muy feo, había gente como que se daban 2 o 3 petacazos para inhibir las emociones. Usted sabe que el alcohol tiene una particularidad engañosa que relaja. Y hay gente que se relajan tanto que se van para atrás. Pero usted atreverse a decirle a esa persona lo que usted siente por ella, eso no es fácil. Yo recuerdo que a mí me tocó algo parecido así. Y yo hasta en el baño, yo ensayaba porque era duro. Mire, eso fue la semana más frustrante. Así que Gedeón necesitó un de repente de Dios para él convertirse en uno de los guerreros más mencionados en la historia de la Biblia en el Antiguo Testamento. Y tenía poder de convencimiento, porque ese cobarde, ¿cuántas personas fue que aglutinó de un primer fuetazo? 30,000 o 32 fueron, 32,000. Tenía poder de convencimiento, ¿sí o no? Porque es que detrás de un hombre, una mujer cobarde, hay tremendo valiente. ¿O no dice la Biblia que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad? Pero también hay otro que se llama Jefté, que en Jueces capítulo 11 es otro de repente. Un hombre que sus hermanos lo sacan de la casa para que no heredara con ellos. Y de pronto, después que lo botan, Dios lo manda a buscar. Y ese de repente, él se sorprendió. Pero ¿cómo es que me sacan de mi familia? Y yo me he convertido en un maleante. Y lo que tengo es una barza de atracadores. Porque era así. Se juntó con hombres malos, dice la Biblia. Entonces, este hombre, de repente, de ser un maleante, un tigre, se convierte en un libertador de Israel. Hay otros ejemplos, y ya no voy a seguir citando, este es el último, el ejemplo de Pedro y Andrés.
Dice en Mateo 4:18, mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Y Jesús, yo le pongo aquí, de repente le dijo: síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Lo siguieron. Eso es otro de repente. Usted tiene que tener una convicción de Dios para usted realmente tener un de repente como ese. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué actitud debe de tener una persona en medio de un hecho repentino, en este caso un hecho negativo? Yo pienso, y tenemos ejemplo bíblico, de un hombre llamado Job. ¿Cuál fue la actitud de Job en medio de un hecho repentino, que es también uno de los hombres que podemos decir en el Antiguo Testamento que sufrió un de repente? Todo tenía familia, dinero, testimonio, y de pronto todo se vino al suelo. ¿Cuál fue la actitud que tomó Job en medio de un evento repentino, o tres ejemplos repentinos que acabaron con todo? Job 1:21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que en todo esto Job no pecó ni le atribuyó al Señor ninguna mala intención. Entonces, ¿cuál es la actitud de nosotros cuando de pronto tenemos un de repente? Esto es una buena pregunta, porque muchas veces lo de repente nos sorprende. Tú estabas contando con un dinero y un amigo tuyo que te debía un dinero te dice: mira, los 5,000 pesos que yo te debía te los voy a transferir. Y tú dices: gloria a Dios, qué de repente más bueno. Y de momento a otro, tú le debías unos cuartos a Netflix, te debía como 2 meses. Y tú necesitabas ese dinero para tú resolver. Y viene Netflix y te lo jala de la tarjeta porque tú lo tenías amarrado. ¿A cuánto le ha pasado eso? Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea. Es un de repente positivo, pero un de repente negativo. Entonces tú que dices: gloria a Dios, Dios es bueno, y tú comienzas a glorificar al Señor, y vienen y te llevan 3,000 de un fuetazo porque tú debías 2 meses. Eso pasa, hasta en la familia más cercana pasa. Pregunta: ¿cuál es la actitud que tú tomas? Porque eso es importante, la actitud que tomamos nosotros en medio de lo de repente. Fíjense que Job a todo esto no le atribuyó al Señor ninguna mala intención. Comienzas tú a atribuirle: ven acá, pero Dios, no, tú me tienes cogiendo lucha. Porque hay gente que se molesta con Dios. Hay gente que está peleando con Dios no se pelea. Si usted ama a Dios, Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Yo recuerdo a la hermana Lidia en un proceso, antes de la pandemia fue, en la pandemia. Estábamos en pandemia, cuando de pronto me llama la hermana llorando que un vehículo la atropelló. Miren, hermano, esa hermana pasó un proceso, pero ya tenía un problema en la espalda. Y eso fue como una combinación terrible. Recuerdo también yo la esposa de Isaías, que tuvo un proceso en plena pandemia, pero una cosa terrible. La atropelló un camión, prácticamente se quedó inválida por un tiempo, y eso fue un proceso terrible. Y esos son de repente, hermanos, que cambian el curso de la vida de uno, las emociones. Ahora, ¿qué actitud tenemos nosotros en medio de ese de repente? Podemos decir nosotros: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová glorificado. Podemos decir nosotros: yo amo a Dios, por lo tanto sé que el proceso que me está pasando es conforme a su propósito. Amén. Ahora, ¿por qué hablar de este tema?
Yo le pregunto, ¿cuál es la razón por la que estamos aquí? Yo pregunto, ¿quién responde? ¿Quién me puede decir por qué razón estamos aquí? Nadie me puede decir. Yo le voy a contestar, porque todos queremos ir para el cielo. Eso es tan sencilla. Usted pensaba que yo le iba a salir con una pregunta de escatología, No, hermano. ¿Por qué razón estamos acá? Diga conmigo. Porque queremos ir para el cielo. Esa es la razón. Ahora bien, usted sabía que la venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser un de repente. Ahora el mensaje como que se puso más duro. Pastor, ciertamente, porque estamos hablando de lo de repente. Pero ¿qué pasa si de repente Cristo viene? ¿Estás tú listo para irte con el Señor? Mateo 24, 27. Porque como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. O sea que la venida del Señor será un ¿qué? Un de repente. Mateo 24, 42. Velad pues, porque no sabe cuál es la hora de que habrá de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar la casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que ustedes no piensan que vendrá. Entonces vendrá en un de repente. Mateo 25, 13. Velad pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo habrá de venir. Marcos 13, 35. Velen pues, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, ni al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no los halle durmiendo. Aleluya. Ay, pastor, el pianista que puede subir. Lucas 21, 34. Miren también ustedes mismos que nuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre nosotros aquel día. ¿De qué manera va a venir el Señor? De repente. Entonces, nosotros tenemos que estar acostumbrados a los de repente de Dios. Y tenemos que poner por obra la prudencia. Si nosotros podemos monitorear a través de un sistema atmosférico la presencia de una tormenta que se está formando, ¿qué hacemos? Tomamos prevenciones. Vamos a los supermercados. Lo primero que hacemos, compramos mucha vela, agua. Hay gente que se llena, compra todos los papeles sanitarios. Yo no sé por qué. Parece que eso produce flojera, no sé. Y compran todo lo que usted entiende que necesita, porque hay una previsión de algo que va a acontecer. Y si nosotros sabemos eso, ¿por qué no nos preparamos realmente para ese de repente de Dios? Porque es que hay gente que anda incurriendo en pecado y en falta y se le olvida que el día y la hora nadie lo sabe. Pero es un arma de doble filo, porque tú no sabes ni el día de la hora ni la hora cuando Él viene, pero tampoco sabes el día y la hora que Él te puede mandar a buscar. Sí, yo estoy, perdónenme como pastor, algunas veces me ha tocado hablar con algunas personas que ellos están viviendo una doble vida, hermano, dentro de la iglesia. Y no estoy refiriéndome a la iglesia de acá. Personas que dicen ser cristianos, pero tienen una doble vida.
¿Sabe qué es lo peor del mundo? Cuando una persona se acomoda al pecado. Llega un momento en que la persona incurre en hacer siempre y siempre lo mismo, que ya para ellos eso es como un estilo de vida. Y hay que tener cuidado. Cristo viene. Y algunas veces el Señor permite los de repente en nuestras vidas para que entendamos desde la óptica espiritual que de igual manera la muerte te puede sorprender en algún momento. Y a la gente hay que hablarle de eso aquí. ¿O qué vamos a esperar? ¿Ir a la funeraria a enterrarlo? Y aquí que hay que hablarle a la gente sobre eso. Hermanos, debemos de reconocer que así como existen los de repente de Dios para buenos propósitos, también hay cosas que no son buenas. Ahora, ¿qué hacer para nosotros asumir un de repente de Dios? Es una buena pregunta. O sea, pastor, ¿cuál es la actitud? Yo dije más o menos algo referente a Job. Pero ¿cuál es la actitud que tengo que tener yo para yo asumir o recibir un de repente de Dios? Lo primero es reconocer a Dios, reconocer a Cristo. Ese de repente de Pablo me llama la atención, porque cuando Pablo cae al suelo de su cabalgadura, no sé si era un camello, un caballo, hay gente que dice un caballo, la Biblia no dice en qué fue, pero en algo iba Pablo. Por lo arrogante que él era, posiblemente era un caballo. El caballo representa precisamente en la Biblia arrogancia. El buey es figura del ministro. El camello es figura de humildad. ¿Cómo recibe el camello la carga? ¿Ustedes saben cómo la recibe? De rodillas. ¿Se fija qué interesante? Pero me llama la atención que cuando Saulo cae a tierra, ¿ustedes recuerdan cuál fue la expresión icónica? Señor, ¿qué quieres que yo haga? La pregunta es, ¿esa expresión obedece a una revelación humana o espiritual? Espiritual. Cuando nosotros reconocemos a Jesucristo, independientemente de la situación que nos venga, hermano, sabemos que en sus manos estaremos seguros. Y Pablo dice, ¿qué tú quieres que yo haga, Señor? Lo siguiente que me llama la atención es que el término Señor no se le decía a todo el mundo. Señor en la antigüedad era una expresión de distinción. Señor era una representación, alguien que estaba en autoridad. Igual que la palabra maestro no se le decía a todo el mundo. Ahora con el respeto, ¿verdad?, que merecen los educadores, ahora todo el mundo es maestro, ahora todo el mundo es gurú, ahora todo el mundo es sabio, ahora todo el mundo es profeta. Gloria a Dios. Lo segundo que nosotros debemos de entender para nosotros poder asumir un de repente es a obedecer. Hechos 1:4, y estando juntos les mandó que no se fueran a Jerusalén. ¿Se fija? ¿Qué pasó con los que no obedecieron? No recibieron la promesa. Estos volvieron a Jerusalén y perseveraron. Entonces, para nosotros asumirlo de repente de Dios, no solamente tenemos que reconocer al Cristo de la gloria, sino también obedecer a lo que dice su palabra. ¿Por qué te digo esto? Porque si Jesucristo es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si obedecemos a lo que Él dice, hermano, pedimos lo que querramos, dice San Juan capítulo 15, y nos será dado conforme a la voluntad de Dios. Entonces cuando
reconocemos a Cristo como único Rey y Salvador, cuando decimos, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Nos podemos a la disposición y luego obedecemos a lo que Él quiere que hagamos. No importa los de repente que puedan venir, porque sabremos que en sus manos estaremos confiados. Y número 3, para nosotros asumir o recibir un de repente o un tiempo repentino de prueba que pueda venir de parte de Dios, también que tenemos que aprender a permanecer. ¿Qué pasó con algunos de los que estaban en el aposento alto? ¿Qué pasó con ellos? No permanecieron. ¿Cuál es uno de las figuras, que van a acontecer en estos últimos tiempos? Una de las principales señales de estos últimos tiempos es la manifestación de engañadores que van a surgir, que van a hacer que muchas personas que están en los caminos del Señor sean apóstatas de la fe, nieguen la eficacia de la fe, o sea, que no perseveren en la sana doctrina. Yo te bendigo para que tú perseveres, porque van a haber situaciones repentinas que no necesariamente vienen de parte de Dios, porque Dios, nadie puede decir que cuando venga una tentación viene de parte de Dios, porque cuando tú eres tentado, eso viene de tu propia naturaleza pecaminosa. Ahora, no importa la situación que se levante, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ponte de pie. Aleluya. Para nosotros permanecer, tenemos que perseverar, tenemos que orar juntos, porque una de las cosas que hizo o que hicieron los que recibieron la promesa era que estaban juntos, estaban orando. Mira, no sé qué tan edificante pudiera ser este mensaje para ti, pero sí de algo yo estoy seguro, que hay personas que anhelan un de repente de Dios en su vida. ¿Cuántos anhelan un de repente de Dios en su vida? Hay anhelos, hay cosas que usted quiere que el Señor haga. Y algunas veces los procesos nos bajan, nos tumban el ánimo. Pero en el nombre de Jesús, de todo corazón, yo te bendigo para que Dios traiga un de repente de refrigerio sobre tu vida. De todo corazón te bendigo con una buena noticia. Te bendigo para que cuando vayas al hospital, ese diagnóstico que en principio se te había dicho sea totalmente adverso. Yo te bendigo para que haya un de repente económico sobre tu vida. Te bendigo para que haya un de repente de restauración sobre tu vida. Te bendigo para que ese esposo, esa esposa o ese hijo que tú anhelas que venga a los caminos del Señor, mañana, pasado, no sé cuándo, de pronto se aparezca en la puerta de tu casa y te diga: mi amor, perdóname, vamos a intentarlo de nuevo. Papi, mami, perdónenme, yo sé que le he fallado, pero yo le pido perdón
Yo le pido que ustedes me ayuden a cambiar. Yo te bendigo desde lo más profundo de mi corazón para que ese de repente de Dios pueda venir sobre tu vida. Y que ese de repente pueda cambiar el curso de tu vida espiritual. Para que ese de repente pueda cambiar tu vida en un antes y en un después. Yo tuve un de repente en mi vida. Esto yo no lo iba a decir, pero yo tuve un de repente en mi vida que cambió el curso. Y le hablé del de repente de cuando conocí a mi esposa, del de repente de cuando tuve a mi primer hijo, del de repente cuando vine al Señor, pero también del de repente cuando la mujer que yo amaba, con la que yo soñé estar toda la vida, me dijo, ya yo no te amo. Esto fue un de repente. ¿Cuál es la actitud que tomamos en medio de ese de repente? Nos descarriamos, nos buscamos otra mujer porque un clavo saca otro clavo. ¿Te fijas? ¿Cuál fue mi actitud? Reconocer que el Cristo de la gloria estaba de mi lado. Reconocer que si yo obedecía, Él me iba a bendecir. Porque en la obediencia hay bendición. Reconocer que si yo permanecía y yo perseveraba, Él me iba a entregar la victoria. Y esa es la actitud que tiene que tener una persona en medio de un de repente. Porque no todos los de repente van a ser color de rosa. No todos los de repente es para decirte que el terreno que tú soñabas que se vendiera, se vendió 3 veces más caro de lo que tú pensabas. No todos los de repente van a ser así. Van a haber de repente posiblemente que van a cambiar tu vida. Pero en medio de todo, si Jehová está conmigo, ¿quién contra mí? Que Dios te bendiga, iglesia, de manera especial. Y yo quiero a todas las personas que están aquí y aquellos también que posiblemente nos estén viendo a través de la pantalla, decirle que hoy el Señor ha traído un de repente sobre tu vida. Y ese de repente cambió mi vida en un antes y un después hace 25 años. Ese de repente está abierto en este momento. Hay personas que en este momento están teniendo un de repente. Pero en ese de repente tienen que haber una actitud de obediencia. El Señor te está llamando. ¿Cuál es la respuesta? Heme aquí, Señor. ¿Qué tú quieres que yo haga? Y el Señor te dice que abras tu corazón, que me dejes entrar, porque yo quiero estar contigo para que tú estés conmigo. ¿Te atreves? Eso solamente se hace con una confesión de fe y de obediencia. Se alcanza la vida eterna perseverando. Aleluya. Repite conmigo si te atreves en este de repente y dile: Señor Jesús, te pido perdón por mis faltas, por mis pecados. Señor, abro mi corazón y te invito a entrar para que me hagas uno de tus hijos. Inscríbeme en el libro de la vida y nunca jamás te olvides de mí. Hoy reconozco que por la fe puesta en ti soy un hijo, una hija de Dios. Ayúdame, Señor, porque desde ahora en adelante este de repente que me ha tocado, yo sé que va a cambiar mi vida en un antes y un después para vida eterna. Amén. Aleluya. Si alguien de los que están acá y de los que nos están viendo por la televisión hizo esa oración, a los que nos están viendo, permíteme motivarte a que persevere, a que te acerques a una iglesia donde se predique la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo y que allí tú le digas a ese líder, a ese pastor que tú quieres perseverar, le explica cómo te convertiste
y obedece a la palabra, persevera y Dios te va a entregar la victoria de la vida eterna. Amén. Dios bendiga. Ministramos, aleluya. Los que están acá, no hemos terminado.